Bueno, muy buenos días para todos y todas. Desde el Centro de Investigaciones les damos la bienvenida a la divulgación del proyecto de investigación que se titula Críticas jurídicas marxistas en Latinoamérica, un estado del arte entre 1989 y 2019. La investigadora principal de este proyecto fue Ana María Londoño Agudelo y los coinvestigadores Manuel Charri Bermúdez y Manuela Santamaría Moncada. Y también estuvieron acompañando como estudiantes en formación David Ortega García y Nicolás Troncoso González. Este proyecto de investigación se inscribió en una convocatoria de líneas y tendencias disciplinares que lanzó el Centro de Investigaciones en el año 2019. Y pues esta es una de las actividades principales que tiene el centro, poder visibilizar y conocer como todos los procesos sistemáticos y rigurosos pues de generación del conocimiento. Entonces les agradecemos mucho como la presencia, extenderles también de parte de la profe Lina pues, las felicitaciones por la culminación del proyecto. Entonces, un poco para la dinámica de este espacio, la idea es que tengamos entre 30 a 40 minutos para la exposición por parte de los investigadores y ya dejar unos 20 minutos al final para preguntas, comentarios por parte del público. Y les recuerdo pues que esta divulgación queda grabada y queda alojada en el canal de YouTube de la facultad, en una de las líneas que tenemos de divulgaciones de resultados de investigación. Entonces, bueno, ahora sí les doy la palabra a los investigadores. Muchas gracias Jessica, muchas gracias al Centro de Investigaciones, pues en primer lugar por generar las condiciones para que este momento de socialización y de divulgación de los resultados de las investigaciones sea posible, sino también y particularmente nosotros queríamos extender este agradecimiento al centro por la posibilidad que abrió hace algunos años de que los profesores de cátedra pudieran desarrollar investigaciones. Eso nos parece, digamos, muy importante porque fue en el marco institucional de estas, pues de esta oportunidad del centro y de estas convocatorias que el centro creó para poder, digamos, reunirnos, convocarnos en el marco de esta investigación de críticas jurídicas marxistas y también, por supuesto, al amparo del Grupo de Investigación Saber y Poder y Derecho, al que también le queremos extender un gran agradecimiento. Nosotros hacemos parte de este grupo de investigación, particularmente de la línea crítica materialista y teoría social, en la cual estamos desarrollando esta investigación y esperamos pues muy próximamente continuar otra a propósito de unas líneas que quedaron acá abiertas y de las cuales también les vamos a contar en el desarrollo de esta exposición. Em, bueno, yo quisiera como hacer, digamos, una presentación muy corta iniciando, que tiene que ver como también resaltar el marco institucional en el cual estamos desarrollando esta actividad, desarrollamos esta investigación y también contarles un poco cómo esta investigación está asociada a la línea de crítica materialista y teoría social en la cual tenemos una preocupación que habíamos manifestado también en una investigación, pues en la investigación inmediatamente anterior, como una pregunta, una preocupación sobre el desarrollo del pensamiento crítico en la contemporaneidad. Entonces, en una investigación anterior nos estamos haciendo preguntas acerca de cuáles son las configuraciones o los elementos epistemológicos y normativos que podrían configurar todo este corpus de un pensamiento crítico, de una filosofía crítica, y ahora queríamos pues aplicar esto al derecho. Es muy importante también hacerlo en el marco de las líneas disciplinares, pues de esta convocatoria de líneas y tendencias disciplinares, porque queremos también que esta investigación pueda aportar a la determinación de un campo de las teorías críticas jurídicas. Y eso es básicamente pues en lo que nosotros quisimos concentrarnos y por eso nos parecía no solamente adecuada para el propósito que tenemos en la línea sobre auscultar sobre ese devenir, desarrollo del pensamiento crítico y estado actual del pensamiento crítico en la filosofía y en el derecho, bueno, y en otras disciplinas, pues porque realmente nuestra línea se caracteriza justamente por la interdisciplinariedad, sino también un poco preguntarnos en concreto por ese campo y ayudar a nutrir el campo de las teorías críticas en la facultad.
Entonces, por eso, dentro de los resultados, perdón, que tuvimos en esta investigación, además de una serie de ponencias nacionales e internacionales en las que tuvimos la posibilidad de participar, entre ellas llevamos 2 ponencias al encuentro de Claxo en México. Así también tuvimos una ponencia en la Universidad del Meta y bueno, y compartiendo un poco varias de las ideas resultantes de este proceso de investigación. También escribimos un capítulo del libro. Tenemos la esperanza que los estudiantes puedan animarse a escribir su tesis de grado también inspirados o, digamos, comprometidos con este marco teórico que estamos construyendo de las teorías críticas del derecho. Y además presentamos un curso de profundización titulado Las críticas jurídicas entre el marxismo y la posmodernidad, con lo cual queríamos, ese curso eh, está en este momento desarrollado por el profesor Manuel. Es un curso de profundización dentro de la línea de la teoría del derecho. Y allí, pues, con esta idea del título desde el marxismo hasta la posmodernidad, queríamos un poco con el curso, pues porque ayudamos los investigadores a la construcción del programa del mismo, mostrar esos diferentes, ese espectro, me parece que lo podríamos decir así, en el cual se van manifestando diferentes formas y objetos de la crítica al interior de la teoría jurídica. Entonces, solamente por mencionar algunos de los resultados y productos que presentamos en el marco de esta investigación. Y bueno, ya sobre las líneas que quedan abiertas, pues sobre eso nos vamos a referir más al final, en la etapa en la que estemos presentando las conclusiones más específicas de esta investigación. Entonces, muchísimas gracias al centro, muchísimas gracias al grupo y entonces presentar al equipo de trabajo. Como Jessica lo mencionaste, yo soy la investigadora principal y como coinvestigadores estuvieron el profesor Manuel Charri Bermúdez y la profesora Manuela Santamaría Moncada. Y como estudiantes en formación, trabajamos con Nicolás, que nos acompaña, que ya le voy a dar la palabra, y también nuestro compañero David Ortega. Presentarles las excusas porque a Manuela y David se le solaparon unos eventos académicos, pero nosotros 3 estamos acá para presentarles la investigación, así que doy paso a Nicolás para que nos cuente. Ya voy a hacer la presentación con diapositivas. Nicolás, si quieres vas a empezar. Listo, profe. Bueno, buenos días al centro de investigación y a todos los asistentes. Bueno, así como dijo la profe, pensé que sabía hacer. Bueno, así como dijo la profe Ana María, pues mi nombre es Nicolás Troncoso, yo soy estudiante de octavo semestre de Derecho y hago parte de la investigación como estudiante de información. Esta investigación se titula Críticas jurídicas marxistas en Latinoamérica, un estado del arte, y busca cubrir el periodo 1989 al 2019. Con el proyecto de investigación pretendemos responder a la pregunta ¿cuál es el estado actual de la crítica jurídica marxista en Latinoamérica? Y pues revisando los antecedentes que nos permitieron formular el planteamiento del problema, encontramos que en su origen la crítica jurídica fue marxista, tanto en su vertiente soviética como en la occidental. Autores como Pashukanis, Stuka, Wyszynski, Ruchi, Kirchheimer y escuelas como la criminología crítica, el uso alternativo del derecho y los Critical Legal Studies, en su primera versión, estuvieron enmarcados en el proyecto de confrontar y transformar la totalidad social. Sin embargo, posiciones posteriores, si bien conservan este esfuerzo progresista por la emancipación a través de la lucha contra formas específicas de dominación, no todas han sido o son de tipo marxista. Sus perspectivas de superación o de confrontación del capitalismo, digamos que suelen ser algo secundario e incluso algo que rechazan abiertamente en sus presupuestos. Esto puede entenderse de forma clara por el declive de los proyectos socialistas a escala global, simbolizados en la caída del muro de Berlín en 1989. De acá el por qué nuestra investigación rastreó textos desde ese año. Los esfuerzos teóricos o prácticos que siguen apelando al marxismo o a la superación del capitalismo son tomados de antemano como reaccionarios, utópicos o irresponsables. Por ello, la crítica jurídica marxista amenaza con perderse, diluirse y ser marginada del ámbito académico, y con ella una de las oportunidades de comprender la función del derecho en el capitalismo, así como sus posibilidades como catalizador de la transformación social, o pues sus usos como instrumento de emancipación. Por esto anterior, consideramos importante hacer un balance bibliográfico que soporte la
hipótesis de la disminución en las posturas que se entienden como críticas jurídicas marxistas en Latinoamérica. Para ello, construimos el estado del arte. Nos interesó revisar la producción de las teorías jurídicas críticas, que se llaman a sí mismas teorías críticas, para dilucidar qué se entiende por crítica en el pensamiento jurídico en el mundo postsoviético, o pues después de la caída del muro de Berlín. Decidimos situar la investigación en América Latina por la cercanía a múltiples ámbitos, culturales, lingüísticos, académicos. Bueno, es importante también, hay que aclarar que sobre la cercanía lingüística, ahí pues obviamente en ninguno de los investigadores, pues no tuvimos textos en portugués, aunque sabemos que hay una amplia escuela de crítica jurídica en Brasil, entonces pues no tenemos en nuestra base de datos autores de dicho país. Bueno, y también es importante aclarar que aunque nuestra investigación en principio buscaba cubrir el periodo 1989-2019, que fue el año pues, en que inició el proyecto, decidimos ampliar el periodo hasta el 2021 porque encontramos artículos muy importantes publicados pues, en estos 2 años, ¿cierto? El 2020 y el 2021, sobre todo de la escuela de Óscar Correas y de Salamanca, ambas escuelas pues, de México. Y por nuevas publicaciones de investigación de investigadores que están adscritos a Claxo, en específico al grupo de trabajo Críticas Jurídicas. Bueno, sobre pues nuestros objetivos, el objetivo general, y pues lo construimos a partir del problema planteado, y pues consiste en realizar un estado del arte, profe, ya puedes cambiar la diapositiva. Y bueno, y consiste en realizar un estado del arte que lleva a cabo un balance crítico de los límites y alcances de la crítica jurídica marxista en Latinoamérica en el periodo 1989-2021. Este objetivo responde a una hipótesis de trabajo según la cual la teoría marxista utopista, es decir, aquella que tiene como horizonte normativo la superación del capitalismo, está en declive tras la caída del muro de Berlín. Entonces, tal momento significó no solo una transformación en términos jurídicos, económicos o políticos, sino también en términos epistemológicos. Y pues para nuestra importancia, o en específico en esta investigación, respecto a la teorización de la crítica jurídica marxista. Todo lo anterior es lo que al tiempo que delimita pues nuestro objeto de estudio nos da también nuestro marco temporal de la investigación, ¿cierto? Nuestros objetivos específicos son 3. El primero es exponer las contribuciones a la crítica jurídica marxista que se han producido en Latinoamérica en el periodo pues, que ya dijimos. El segundo es identificar las tendencias actuales en la crítica jurídica marxista en Latinoamérica en este periodo. Y el tercero es examinar los alcances y límites de las tendencias identificadas con respecto a la tradición de la crítica jurídica marxista. Bueno, sobre nuestra metodología, pues nuestra investigación se plantea como objetivo la construcción de un estado del arte, el cual desarrollamos a partir de 3 fases. La primera de ellas fue el rastreo documental, que consistió en la búsqueda bibliográfica. La segunda fue el análisis documental. Con ella buscamos extraer las categorías emergentes de los textos a partir de categorías analíticas que fueron dadas por nuestro marco teórico. Y la última o tercera fase fue la fase del análisis de los datos que extraímos y en este punto pues se encuentran como los hallazgos que van a ser expuestos más adelante por los profesores. En cuanto al primer punto, mm, en cuanto al primer punto, utilizamos 5 bases de datos a las cuales tienen pues acceso los investigadores de la universidad. En las diapositivas pueden ver las ecuaciones de búsqueda que utilizamos. Esta resulta de las categorías principales del objetivo y la pregunta de investigación. A estos resultados les aplicamos los criterios de exclusión que también pueden ver en la presentación. De toda esta búsqueda y proceso de decantación obtuvimos 70 unidades de análisis que se convirtieron en el archivo de nuestra investigación. Son 70 textos estudiados y clasificados. Al inicio esperábamos menos documentos, pero pues como ya dije, entre el 2020 y 2021 hubo nuevas e importantes publicaciones que nos obligaron a ampliar nuestro archivo. Para el estado del arte hemos utilizado 2 categorías previas o analíticas. Estas categorías pues surgen del objetivo general de la investigación y nos permiten organizar a los autores según su concepto de derecho y según su concepto de crítica. Al usar estas categorías buscamos extraer y organizar de forma coherente qué entienden pues estos autores críticos por derecho y qué entienden por crítica. Bueno, para construir, profe, ya puedes cambiar la diapositiva. Para construir el estado del arte, además de usar las categorías analíticas, nos hemos servido de 2 grandes categorías para clasificar a los autores, la ortodoxia y la heterodoxia. Nosotros acogimos la clasificación normativa, pues hay diferentes clasificaciones de ortodoxia y heterodoxia, pero nosotros acogimos la que usa Óscar Correas y pues su escuela que está sobre todo en México, en nuestro marco teórico.
¿Esto qué quiere decir? Que entendemos por crítica jurídica ortodoxa aquella corriente del pensamiento jurídico que no renuncia en el propósito de la superación del capitalismo, pues cree que las contradicciones de este modo de producción no son accidentales, sino que surgen necesariamente de su estructura material. Por su lado, entendemos que la crítica jurídica heterodoxa es aquella que se ha configurado a partir de presupuestos metodológicos y epistemológicos alternativos e interdependientes entre sí, generando una diversificación e incluso un distanciamiento significativo del proyecto original de una teoría pues orientada a la transformación radical de la sociedad. Esta tendencia, pues la crítica heterodoxa, se orienta hacia la emancipación política, no hacia la emancipación humana, pues renuncia a la unión entre crítica de la economía política y crítica jurídica. Su lucha se encamina en muchas ocasiones simplemente a subsanar las consecuencias del capitalismo global, pero pues no buscan la superación de este sistema de producción. Profe, ya puedes cambiar la diapositiva. Para cualificar la clasificación en que encuadramos a los autores, hemos hecho un trabajo conceptual, ¿cierto? Una matriz o malla hermenéutica. Esta matriz es un plano cartesiano en el cual de un lado están las categorías analíticas, ¿cierto? Que son las categorías previas, y del otro están las subcategorías, es decir, las líneas y las tendencias. Nuestra intención es establecer las relaciones entre ambos lados de la malla. Para ello buscamos enlazar aquello de lo que partimos, que son las categorías analíticas, con lo que encontramos en el desarrollo de la investigación, es decir, las categorías emergentes. En consecuencia, en la matriz de análisis de datos, profe, si quieres ahí puedes cambiar para que sea más ejemplificativo. Bueno, en consecuencia, en la matriz de datos, relacionamos el concepto de derecho o de crítica, lo relacionamos con si el autor es ortodoxo o heterodoxo, y estas categorías previas, pues con las emergentes, que serían las líneas y tendencias, las cuales se definen pues como los hallazgos de la investigación y nos permiten de forma muy específica clasificar a los autores según su forma de teorizar y de acercarse al objeto de estudio, que pues es la crítica jurídica, ¿cierto? Bueno, esta matriz fue realizada en reuniones grupales semanales, a veces 2 reuniones por semana. Los 70 textos con los que trabajamos fueron divididos entre pues, los 5 investigadores, que debían realizar un trabajo individual en fichas de análisis, en donde se plasmaban los conceptos o definiciones de cada autor, para que con fundamento en estas fichas se hiciera la clasificación de la matriz. Esta clasificación de la matriz fue realizada por todo el equipo en reuniones de discusión, y al final obtuvimos 3 grandes tendencias que contienen diversas líneas. Estos son los hallazgos de la investigación pues, que van a ser expuestos a continuación por los profesores. Ya, gracias. Ya, disculpen. Muchísimas gracias, Nicolás. Justamente por la complejidad y la cantidad de información a la que nos enfrentamos, creo que Nicolás lo explicó muy bien, pero me gustaría como insistir en los siguientes elementos. Nosotros partimos de unas categorías que nos vinieron dadas del marco teórico, que fueron estas categorías sobre los autores ortodoxos y heterodoxos a partir de uno de los autores que fue fundamentales para nosotros, que fue Óscar Correas. Y a partir de la pregunta de investigación, ¿cierto? Que era, como venimos comentando, una pregunta por la situación actual en términos de líneas y tendencias de la crítica jurídica. Entonces de allí sacamos otro par de categorías que nos iban a ayudar a organizar la información, es decir, los autores ortodoxos y heterodoxos los íbamos a empezar a analizar según se preguntaran por el derecho o por la crítica. Y en el desarrollo de la lectura de todos estos textos, como Nico nos había explicado, que fueron, nuestro archivo lo constituyeron estos 70 textos, empezamos a ver muy temprano como ocurre, digamos, en la investigación cualitativa, que es un poco, digamos, una cierta actitud artesanal en la cual uno se va creando, más bien como una actitud de Penélope, ¿no? Como se van creando algunas cosas, pero después se tienen que ir destejiendo. Entonces, en este camino, nosotros empezamos a notar que ese primer esquema que habíamos construido no nos iba a ser suficiente para poder organizar o caracterizar de una manera más específica toda la variedad de posiciones y de preguntas y de discusiones frente a las cuales estaban apareciendo. Entonces, por eso, desde, digamos, ya en los primeros meses de la investigación pudimos advertir ya unas tendencias respecto de las discusiones que aparecían en la crítica jurídica. Entonces esas tendencias son, hay unas discusiones muy grandes que es la crítica con el positivismo,
una discusión que también ha sido muy importante para América Latina, pues los autores que revisamos, y es acerca de cuáles son las posibilidades normativas del derecho, entendiendo esto no desde el punto de vista normativista con el que trabajamos los abogados, que es un ámbito de regulación que se puede intervenir vía normas jurídicas, sino utilizando el concepto de normatividad como una perspectiva de transformación hacia futuro. Entonces, esta también era una discusión muy fuerte y que aparecía de manera recurrente y de manera muy intensiva en las discusiones que asumían los autores de la crítica jurídica. Entonces, una discusión con el positivismo, lo cual, digamos, para nosotros no era necesariamente una sorpresa, pero sí de pronto llama la atención que todavía la crítica jurídica esté embarcada en una discusión con el positivismo que de alguna manera creíamos o teníamos la intuición que después de que aparecen las constituciones en sentido jurídico, después de que aparece toda esta ola de tanto de concepto de derecho como interpretación que llamamos neoconstitucionalismo y todo lo que eso ha implicado, creíamos que la discusión con el positivismo jurídico había quedado más o menos saldada, ¿cierto? En esa reconciliación que Ferrajoli nos había enseñado, bueno, esto realmente entre positivismo y neoconstitucionalismo hay un falso problema, realmente hay una línea de continuidad y pues un poco, no sé, empezábamos, pues particularmente yo empezaba esta investigación un poco con la convicción que se había saldado esa discusión con el positivismo, pero encontramos que es muy fuerte una tendencia en la cual la crítica jurídica todavía está dando argumentos para poder seguir discutiendo sobre con el frente al positivismo y muy particularmente con una vertiente de este que es con el formalismo jurídico. Esa sigue siendo una discusión muy actual. La segunda, como les decía ahorita, la dimensión normativa del derecho es una pregunta que se hacen los críticos de manera recurrente. ¿Cuáles son las posibilidades a las que nos puede conducir el derecho? El derecho puede darnos la emancipación, el derecho puede darnos la justicia, el derecho puede darnos o ayudarnos a construir una sociedad mejor. Y en tercer lugar, una tendencia que también encontrábamos y que pues también queríamos insistir mucho en ella es que qué tanto la crítica jurídica está haciendo uso del aparato, del aparataje conceptual que viene de la tradición marxista, ¿sí? Entonces también quisimos auscultar por esa dimensión, un poco por lo que Nicolás nos explicaba al principio, pues porque entendíamos que el origen de la crítica es marxista, y entonces también parte de la investigación tenía la intención de poder, de manera muy sensible, poder determinar qué ha pasado con esa herencia y qué ha pasado con esa tradición en la manera como estamos pensando la crítica jurídica en la contemporánea. Entonces, aparecieron esas tres grandes tendencias sobre las cuales trabajamos y para poderle dar una particularidad a los debates que están surgiendo sobre las tendencias, nosotros dentro de las categorías emergentes empezamos a identificar una serie de líneas que trabajamos más o menos con 40 líneas. Entonces, ¿esto qué nos permitió? Esto nos permitió cualificar los hallazgos en cada una de las tendencias. Entonces pasaban fenómenos como estos, ¿cierto? Que encontrábamos que un autor estaba dando la discusión utilizando la categoría lucha de clases o conciencia de clase más bien, que creo que será la más escasa, y que solamente la encontrábamos en uno o dos autores con uno o dos registros. Digamos que es una puntuación muy baja respecto a una matriz que construimos que tiene 635 entradas. Entonces, de 635 entradas tendríamos que algo como conciencia de clase aparecía una o dos veces, digamos, un hallazgo, una presencia muy marginal en términos cuantitativos, pero para nosotros en términos cualitativos eso es un tremendo hallazgo. Entonces por eso decidíamos mantenerlo como una línea y por eso finalmente quedamos con estas 40 líneas de trabajo, ¿cierto? Porque para nosotros el hecho de una puntuación baja también resulta ser, en términos cuantitativos, resulta ser en términos cualitativos un hallazgo muy importante. Es porque nos va a permitir entender que, pues cogí un ejemplo, pero de muchos otros que les podríamos dar, esto nos va a permitir explicar cómo hay ciertos debates clásicos de la teoría marxista que cada vez se van extinguiendo en los debates contemporáneos de la crítica jurídica. Entonces, dicho esto, digamos que quería como presentar todo esto para decirles que lo que vamos a comunicarles ahorita es algo muy pequeño,
de una cantidad de cruces que nuestra matriz analítica nos va a permitir hacer. O sea, nosotros perfectamente podríamos presentar resultados y creo que todavía le estamos sacando mucho jugo a esa matriz analítica que construimos, esta malla hermenéutica que construimos entre el equipo de trabajo, y apenas estamos como dimensionando la cantidad de cosas que podríamos decir. Entonces, en la medida en que tenemos un marco tan complejo de conceptos, nosotros podríamos presentar hallazgos sobre las líneas, o sobre cada una de las tendencias, o sobre el concepto de derecho, o sobre el concepto de crítica, o sobre los autores ortodoxos o heterodoxos. Entonces, dicho esto, lo que nosotros vamos a presentar en este momento, cuando estábamos preparando esta socialización, decidimos dedicarnos apenas a una pequeña porción de una cantidad de cosas, digamos, que nos permitía establecer nuestra matriz. Entonces voy a pasar en unos 5 minuticos a hablarles de una primera tendencia, para ya darle paso al profesor Manuel. Ya hablamos de estas que serían las 3 tendencias generales que encontramos, y a referirme un poco a qué fue lo que encontramos en la relación con el positivismo, tanto en el concepto de derecho como en el concepto de crítica, ¿cierto? Entonces, más o menos yo les había anunciado cuando estaba explicando las tendencias generales que llamaba mucho la atención, pues a nosotros como investigadores nos parecía como un hallazgo muy interesante, que toda la discusión, tanto en los autores ortodoxos como en los autores heterodoxos de la crítica jurídica, cuando están dando la discusión frente al positivismo, identifiquen como uno de los elementos o como uno de los targets frente a los cuales todavía hay que hacer discusiones y todavía hay que hacer debates, el antiformalismo. Entonces, en este sentido, los autores ortodoxos, por ejemplo, tienen un elemento, digamos, específico de la manera como dan la discusión con el positivismo, y es que no se quedan simplemente en señalar que el positivismo es formalista o que el positivismo es incapaz de reconocer la diferencia que existe entre ordenamiento jurídico como derecho y ley como norma jurídica. Sí, no se quedan apenas en esa dimensión en la que yo creo que ya ha corrido mucha tinta, sino que hay algo interesante que están ofreciendo los autores ortodoxos en este punto cuando discuten con el positivismo, y es sacando a la luz las limitaciones constitutivas de este punto de vista para poder explicar el derecho en su relación con la forma mercancía, ¿cierto? Entonces, en este punto, muy inspirados en el trabajo teórico de Pachucanis, los autores heterodoxos se paran allí y dicen: el problema fundamental no es solamente que confundan derecho con ley, el problema fundamental acá que tienen los autores positivistas o la teoría positivista del derecho es su incapacidad para develar, para demostrar, para desmitificar lo que supone esta estructura del derecho, ¿sí? Y poder develar lo que lo constituye en términos de relaciones sociales, que es básicamente proteger el intercambio de mercancías. En este punto, eso, a pesar de que es una discusión, digamos, con mucha tradición en el derecho, esa inspiración en la teoría de Pachucanis resulta, pues, este autor soviético, digamos, muy importante para la teoría marxista del derecho, le pone un elemento adicional para poder discutir con el positivismo. Quería hacer énfasis sobre todo en esa parte de la discusión, pero también nos aparecieron elementos interesantes como la relación del derecho, o sea, presentar el derecho como ideología, muy relacionado con el punto que mencionaba anteriormente, la denuncia que hacen la conceptualización que hacen los autores ortodoxos sobre el derecho, no solamente como una relación social, no solamente como una estructura que tiene, pues, evidentemente una dimensión histórica, sino que acá resulta ser muy importante también la herencia de este pensador tan importante en América Latina que es Óscar Correas. Entonces, de un lado están los que toman toda la herencia pachucaniana, y de otro lado están los autores ortodoxos que toman la herencia de Óscar Correas, en la cual entiende que el derecho tiene una dimensión ideológica insoslayable, pero que sobre todo la explica es al nivel del discurso, con esta idea de que el derecho tiene una dimensión ideológica como en 2 sentidos, ¿sí? En un primer momento, porque el derecho con el acto del aula lo que hace es fundar la autoridad.
y cuando funda la autoridad, ¿cierto? O sea, un poco Óscar Correas va a explicar lo importante del derecho, no es solo que diga cosas, sino que la gente crea lo que el derecho dice, que la gente crea que el derecho asigna competencia, que la gente crea, esté convencida, asuma socialmente las consecuencias de que el derecho distinga entre las personas con poder o sin poder, entre las personas con competencia o sin competencia, con autoridad o sin autoridad. Y esto va a tener una repercusión inmensa, va a denunciar Óscar Correas en la manera como se constituyen las relaciones en la sociedad, lo cual, y esto va a ser, digamos, muy importante para la crítica jurídica en América Latina, es entender esta dimensión discursiva del derecho y a partir, o la existencia discursiva del derecho, y a partir de ese elemento poder descubrir una dimensión ideológica. Creo que eso, hay muchos autores que siguen como esta línea de Óscar Correas, un poco para presentarles el concepto de derecho. Pues uno de los hallazgos que encontramos sobre el concepto de derecho dentro de los autores ortodoxos. Ahora, los autores heterodoxos, en cambio, cuando están discutiendo con el positivismo, a pesar de que ellos se reclaman críticos, muchos de ellos se reclaman incluso marxistas, creo que se quedan o pues un poco lo que nosotros encontrábamos es que cuando analizan el antiformalismo no van a esa dimensión tan profunda de poderlo relacionar con la forma mercancía, ¿sí? O con la dimensión ideológica del derecho, sea en el marco de relaciones materiales concretas o sea en la dimensión discursiva del derecho, sino que todavía están discutiendo mucho en este nivel de que la formalidad está impidiendo la justicia, que creo que es un debate más conocido, digamos, por nosotros. Entonces, el excesivo ritualismo, ¿sí?, nos está impidiendo alcanzar la justicia material, que creo que ese sí es un debate como muy viejo, un debate es el debate de Kelsen y Radbruch probablemente, ¿sí?, de mediados del siglo pasado. Y también encontramos mucho que estos autores heterodoxos, a pesar de que reclamen pues como toda una herencia crítica más fuerte y más radical, se quedan muy todavía como en esta superficie de poder atacar al concepto de derecho que subyace a la teoría positivista. Y también insisten mucho en quitarle o en impugnarle la naturaleza de ciencia o de estatuto científico a lo que hace la teoría jurídica. Pero una vez más, creo que esta también es una discusión de vieja data y que de alguna manera en los autores de la crítica jurídica, particularmente en la heterodoxia, tiene todavía mucha actualidad. Bueno, y ya simplemente dos cositas sobre el concepto de crítica. Los autores ortodoxos, particularmente para nosotros fue muy importante este hallazgo de uno de los, pues de la escuela de Óscar Correas, porque muy de la mano de ese concepto de derecho que les acabo de compartir, en la escuela de Óscar Correas, son pues estos alumnos que están continuando con todo su marco teórico, digamos, nos ponen en posesión de una tarea de la crítica que nos ha parecido bastante interesante, y es que la crítica jurídica tiene que comprometerse con, a partir del concepto de totalidad, poder entender cómo funciona el derecho, ¿sí?, y darse cuenta que este funciona a partir de una eficacia selectiva, de una efectividad selectiva, perdón, que justamente la manera como el derecho funciona en la sociedad capitalista es declarándose, ¿sí?, políticamente eficiente, o sea, sacando unos réditos políticos de la eficiencia del derecho que solamente se puede conseguir con la ineficiencia normativa, ¿sí? O sea que el derecho funciona y así sirve y así cumple su función sistémica incumpliendo o siendo ineficiente. Por ejemplo, en materia de derechos humanos, siendo muy eficiente en materia de seguridad, por ejemplo, pero siendo muy ineficiente en materia de derechos humanos, en materia de derecho laboral, por ejemplo, en materia de cumplimiento, diríamos nosotros en un caso más concreto de acciones de tutela. Y eso nos parecía que era un marco analítico bien interesante a partir del cual se le ponen unas tareas a la crítica jurídica contemporánea, o sea, operar a partir de estos conceptos, problematizar los conceptos de efectividad y eficacia y particularmente lo que legan estos autores, discípulos de Óscar Correas, que es la idea de la efectividad selectiva. Bueno, yo ya le voy a dar paso al profesor Manuel. Ahí puse como unas pequeñas puntaditas de lo que encontramos en materia de la discusión con el positivismo, y ya con el profesor Manuel vamos a discutir la dimensión normativa del derecho y la relación con el marxismo. Bueno, buenos días a todos.
digamos, la segunda categoría eje, pues, o que vimos que nos permitió organizar y articular el resto de subcategorías, pues, de líneas, pues, como las llamaba, es Yo dejé de escuchar, no sé. Sí, yo tampoco estoy escuchando. Se congeló como la imagen de él incluso. Ya le estoy escribiendo. Sí, ya, me dijo que ya se está reconectando. Entonces, con permiso, yo puedo retomar donde... Ah, bueno, ya. Listo, qué raro, se desconectó. Bueno, bueno, en esta segunda parte creo que Ana ya lo explicó muy bien en términos generales. Nos referimos sobre todo con dimensión normativa del derecho a cómo los autores heterodoxos u ortodoxos, digamos, explican o entienden, ¿cierto?, las posibilidades prácticas del derecho en términos de una transformación de la sociedad, en términos de la emancipación, ¿no? Es decir, según el concepto de lo que se llama teoría crítica, ¿cierto? O visión, pues, crítico-hermenéutica o sociocrítica, pues, de las ciencias. En este caso, pues, no de las ciencias sociales tradicionales, sino del derecho, ¿no? Digamos, esto va a servir pues de una manera fundamental para distinguir entre ortodoxos y heterodoxos. Esto fue lo que encontramos. Porfa, la siguiente, no sé quién la tiene. Bueno. Ana es la que tiene la diapositiva. Listo. Bueno, por el lado del concepto, perdón, del concepto de derecho, hicimos pues lo mismo, distinguimos entre ortodoxos y heterodoxos. Dentro de los ortodoxos pues encontramos tres líneas predominantes, había muchas otras, pero aquí queremos exponer pues como las más presentes, las más obvias en nuestros análisis. Y primero es que el derecho se entiende una y otra vez como una praxis emancipadora, ¿no? Pero desde una perspectiva limitada, ¿no? Como un tipo de praxis emancipadora que sin embargo tiende a desaparecer, ¿no? O debería desaparecer en la medida en que se pueda superar el capitalismo y sus contradicciones, ¿no? En ese sentido, pues se va a entender aquí el derecho como praxis emancipadora, pero con una visión que a veces es utopista, ¿no? Que se entiende a sí misma como insurgente o que fusiona de manera profunda el derecho y la moral en una especie de ius materialismo, ¿cierto? Tal como lo plantea, pues, digamos, una corriente, pues, de los autores que estudiamos, pues, que analizamos, ¿no? Segundo, prácticamente todos los autores de la crítica ortodoxa, pero también de la crítica heterodoxa, entienden el derecho de una manera instrumental, ¿no? Solamente en una excepción, ¿cierto?, de un autor de índole habermasiano se planteaba algo distinto, pero el resto plantean algo semejante. El derecho puede ser un instrumento, sea de la lucha de clases, sea de los que son los que tienen pues ciudadanías subalternas o son considerados no ciudadanos. En el caso pues de los heterodoxos, pues como en el lenguaje de Boaventura de Sosa, el derecho siempre puede ser utilizado a favor de los oprimidos, de los débiles, de los que han sufrido pues digamos los oprobios del sistema económico, del sistema político o del sistema social, ¿cierto? Pues dependiendo del autor que esté hablando, ¿no? Ese es otro componente central. Y finalmente también hay una especie de confluencia, ¿cierto?, de afinidad en cuanto a la crítica a los derechos humanos, a su insuficiencia, ¿cierto?,
a su incapacidad para lograr los cambios que prometen, pero usualmente con la, digamos, intención de poner esos derechos humanos, otra vez en términos instrumentales, a favor de las propias luchas políticas, ¿cierto? Sean pues ortodoxas o heterodoxas. Porfa, la próxima. ¿Qué pasó con las críticas heterodoxas de aquí? Algo semejante, algo muy parecido. Digamos, la orientación es la misma, los argumentos, ¿cierto?, están dirigidos a los mismos blancos, así los contenidos específicos de esas críticas heterodoxas sean muy diferentes. Lo mismo, se defiende una concepción instrumentalista del derecho, ¿no? Lo que diferenciaría una visión y la otra es sobre todo instrumental respecto de qué lucha política. En las luchas ortodoxas, digamos en la visión ortodoxa, esas luchas políticas siempre redundan en última instancia en una lucha de clases o sobre todo en el intento de superar pues el capitalismo o de confrontarse a los poderes capitalistas dominantes, transformar la sociedad, ¿cierto?, de una manera pues total, mientras que en las visiones heterodoxas sí se sostiene siempre una cierta visión del derecho como praxis emancipadora, para conectarla con la siguiente, pero orientado pues hacia la resolución, hacia la mitigación, hacia el control de las consecuencias, llámense fascistas, llámense, pues que es el lenguaje pues que usa Boaventura de Sousa, llámense pues como desiguales, ¿no? Como contrarias pues a los derechos individuales, a los derechos de los pueblos, etcétera, siempre pensado, ¿cierto?, en funciones no de cambiar todo el sistema socioeconómico, sino de arreglar la sociedad en este o aquel aspecto, digamos, en función o con la intención pues de generar una mejora en las condiciones de vida de las personas, ¿no? Y finalmente, pues, el mismo componente, una crítica a los derechos humanos, pero, digamos, uno plantearía aquí que esa crítica a los derechos humanos se enfoca mucho más en redefinirlos, digamos, en términos distintos, en términos adecuados, pues, a esos intereses políticos de fondo, pues, a esos intereses por la emancipación, y no tanto una crítica, pues, que los deja casi, pues, completamente instrumentalizados, como lo hacen los autores ortodoxos, ¿no? El más contundente en eso, pues, Oscar Correas, pues, que planteaba cosas tan explícitas, pues, como que los derechos humanos, ¿no?, sirven o no sirven, según si sirven, ¿cierto?, a la superación del capitalismo y sobre todo, pues, a la liberación, pues, de los oprimidos, ¿no? Pues que él es el que lo hace de manera más contundente. Los derechos humanos no son un fin en sí mismo, ¿cierto? Bueno, sobre el concepto de crítica en este mismo ámbito normativo, aquí sí son muy claras las diferencias, ¿cierto? Respecto al concepto de crítica, pues como se colige de lo que acabamos de plantear, pueden ser muy diferentes, ¿no? En términos muy rápidos, las concepciones ortodoxas encontramos en términos generales, no son todos los casos, recuerden que estas son las líneas principales, las que más encontramos, no significa que sean las únicas. Se defiende lo mismo, que para poder hacer, digamos, crítica, ¿cierto?, hay que conectar la crítica o entender la crítica como un tipo de praxis emancipatoria específicamente, y por ende una crítica del derecho no debe redundar solamente, digamos, en un análisis de por qué el derecho, digamos, sirve a los poderes dominantes del capitalismo, del neoliberalismo, de poderes transnacionales, etcétera, sino también cómo en esa crítica del derecho ya hay un impulso en sí mismo hacia la liberación, ¿no? Y eso termina pues redundando también en una concepción instrumental del derecho, pues que ya explicamos. Por favor, siguiente. Bueno, en este caso, la visión heterodoxa, ¿cierto?, si bien parece una y otra vez hablar de los mismos temas, praxis, ¿cierto?, que la crítica tiene que ser praxis, que el derecho tiene que ser pensado cuando se utiliza como crítica con la intención de emancipar pues a los seres humanos, ¿no? Lo central, pues lo que articula, lo que organiza esa visión es su renuncia a una visión utópica, ¿no? Exceptuando pues el caso de Boaventura de Sousa Santos, que irónicamente acusa a los ortodoxos, pues a los marxistas, de no ser tan utópicos, ¿no? Su utopía, pues si ustedes quieren, trata de ir incluso más allá pues de
pues dice él, ¿no? Dice él de la de Marx, ¿no? Pretende no solo superar el capitalismo, sino superar la modernidad misma. Un poco pues aparece esa visión, sobre todo en crítica a la razón. Perdón. Crítica de la razón indolente. Indolente, eso, crítica a la razón indolente, ¿no? Pues el texto pues magnífico. Bueno, esto sería el único ortodoxo que de pronto no es tan transparente esa renuncia a la utopía, aunque en sus trabajos posteriores, justamente a la crítica de la razón indolente, sí parece renunciar, sobre todo cuando termina pues presentando su cosmopolitismo subalterno, ¿no? Pues ahí es donde hace ese viraje justamente hacia los derechos civiles, individuales, etcétera, y parece haber esa renuncia a la utopía, es decir, a la transformación de la sociedad, de la transformación del capitalismo, de la sociedad de clases, ¿cierto? Y por ende todo lo que significa aquí praxis o emancipación siempre redunda en una mejora de las condiciones, en una, digamos, disminución o eliminación pues de la desigualdad, de la opresión, sin alterar la estructura sistémica de la economía o de la sociedad, ¿no? Bueno, pasemos a la siguiente categoría, que estamos muy mal de tiempo, ¿no? Bueno, la última categoría nos enfocamos mucho en cómo críticas ortodoxas y heterodoxas utilizan el lenguaje, los conceptos y las metodologías, ¿cierto?, propias o típicas pues del marxismo, en este caso pues del marxismo jurídico, cuyo, digamos, foco norte lo encontramos en la obra de Marx, pero también en la obra de Pachucanis y en la obra, pues, de los teóricos de la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt, ¿no? Bueno, un poco, pues, encontramos que los autores heterodoxos hacen muy pocas menciones, ¿no? No solo no lo mencionan porque no lo sigan, sino que en general no se enfocan en criticar o distanciarse de esas categorías, ¿no? Entonces, los resultados que encontramos es que el grueso de quienes utilizan este tipo de terminología también son ortodoxos en términos normativos, ¿no? Recuerden, pues, que estamos hablando de ortodoxia y heterodoxia, siempre es en términos normativos, no en términos metodológicos, ¿no? Pues, es algo que distinguió Nicolás un poco al principio, aunque no sé qué tan transparente sea a estas alturas, ¿no? Bueno, ¿qué encontramos? Que autores ortodoxos y heterodoxos utilizan de manera permanente estas cuatro categorías, pero sobre todo lo hacen los ortodoxos, ¿no? Algo común, central, una insistencia en que se debe entender y estudiar el derecho siempre en su historicidad, en una época particular, en un contexto particular, o sea, desde una visión ortodoxa, planteando que el derecho es un fenómeno, ¿cierto?, una serie de fenómenos propios del capitalismo y la modernidad, y otras visiones que plantean siempre que el derecho debe retrotraerse o comprenderse dentro del contexto sociohistórico particular de cada cultura, de cada comunidad, etc. Hay un componente muy fuerte de crítica a la ideología, ¿no? De una acusación contra el derecho, sean ortodoxos u ortodoxos, como una ilusión o como algo que encubre, que oculta relaciones sociales desiguales, opresivas, ¿cierto? Y el discurso jurídico pues aparece como una forma de, digamos, de taparlos, ¿no? Como una pseudo realidad, dicen unos autores, otros dicen ideología, otros dicen encubrimiento, obviamente depende pues de los muchos autores que trabajan, ¿no? Pero también una tendencia fuertemente basada también en el espíritu pues de Pachucanis, en la obra de Pachucanis, que dice el derecho sí es ideología, pero no es mera ideología. El derecho también es una relación social, material y concreta, ¿no? En esto prácticamente todos los autores, excepto pues los correístas ortodoxos, hacen mucho énfasis, ¿no? En que el derecho es una relación social tan concreta y real como las relaciones económicas a las que se refieren pues Marx, por ejemplo, ¿no? ¿Qué va a pasar? Entonces conectan de una manera muy profunda derecho y mercancía, ¿cierto? Siguiendo pues una visión muy pachucaniana, los autores ortodoxos van a defender que el derecho se configura fundamentalmente a través del derecho pues privado, el derecho subjetivo, y que el derecho subjetivo hace parte realmente de lo que se llama la esfera del mercado o la esfera de la circulación.
y que el derecho viene a configurarse justamente como una dimensión pues para solucionar, mitigar pleitos, pues el derecho por principio pues sería litigio, controversia y confrontación, y eso hace parte inherente a la lógica del mercado, ¿no? A la estructura del mercado como una estructura entre personas que intercambian mercancías y que por ende pueden tener dificultades, problemas, justamente porque tienen una orientación económica opuesta o diferente y que puede entrar en antagonismo, ¿no? El derecho pues viene ahí a estructurarse. Bueno, y esto va mucho más allá, eso sería el origen, obviamente no voy a exponer todo, esto toma 1000 facetas según el autor, sea que estén hablando de derecho laboral, sea que estén hablando de derecho ambiental, sea que estén hablando de derechos humanos, o sea que estén hablando en términos generales de cómo el derecho se transforma dentro del dentro de la visión neoliberal o dentro de una visión pues social, de estado de bienestar, cómo esta forma de mercancía o esta estructura del mercado termina en los contenidos del derecho. Si me oyen unos perros. Sí, sí, se escucha. Sí, a los perros. Las dos cosas. Porfa, la siguiente. Bueno, vamos a concluyendo, porfa, para poder que tengamos un espacio de preguntas. Ya voy a terminar. Bueno, estas son otras líneas, no las voy a hablar, pues que aparecen dentro de este. Vamos a la siguiente, porfa, Ana, para yo terminar. Bueno, y según el concepto de crítica encontramos 4 tendencias predominantes, pues, en las diferentes críticas jurídicas, sean ortodoxas o heterodoxas, ¿no? Todos parecen confluir en la primera. Ortodoxos o heterodoxos siempre están hablando de criticar, de hacer, digamos, entendiendo historicismo de una manera distinta, ¿no? Los ortodoxos tienden a entender el historicismo desde una perspectiva socioeconómica, mientras que los heterodoxos tienden a entender historicismo desde una perspectiva fenomenológico-hermenéutica, es decir, entendiendo el discurso como algo sujeto a un contexto y no a una especie de materialidad práctica, ¿no? Unos hacen énfasis en la dimensión, digamos, práctico material, los ortodoxos, los otros, con excepción de Correas, que parece heterodoxo a ratos, en la dimensión discursivo contextual, ¿no? Ya en términos generales todos comparten la visión de la praxis que es propia de Marx. Es así, parece pues que todos la heredaron directamente. Crítica es praxis, ¿no? No se va a entender nunca la crítica en el sentido de la crítica a la razón pura, pues del criticismo kantiano, neokantiano, eso es más cercano al formalismo o al positivismo, sino crítica siempre como una conexión teórico-práctica, ¿cierto? Una dimensión de análisis y denuncia de los discursos o prácticas existentes con la intención de transformar. Ya dentro de los ortodoxos hay una reivindicación explícita de conceptos tradicionales de la crítica ortodoxa como la dialéctica, la totalidad, la lucha de clases, entre otros, pero ahí más bien concluyamos. Listo. Dale, Ana, sí. No, Jessy, ya nosotros queríamos como un poco en esta diferencia entre los que son los hallazgos y las conclusiones, pero sí creo que lo correcto es dejar hasta acá, como un panorama más de esa foto de qué es lo que encontramos en los textos y ya podemos pasar a conversar si de pronto alguien tiene alguna pregunta. Muchas gracias. Bueno, no sé si quienes están acá presentes tienen como alguna pregunta que hacer directamente a los investigadores. Bueno, yo sí tenía como 2 preguntas, si nadie más se anima. Bueno, no sé, Jonathan, ahí prende la cámara, no sé si ibas a hacer una pregunta y ya luego yo puedo hacer las que tengo. Hola, ¿me escucha? Sí. Bueno. Bueno, no, pues primero felicitar al grupo de investigadores, con los auxiliares, un muy buen trabajo. Me parece que es un trabajo muy abarcativo y lo poco que nos logran mostrar, porque ya nos habían hecho la advertencia de que finalmente ustedes tienen muchas líneas de investigación, me sorprende por esa amplitud y por ese dominio de una temática que no es nada fácil y que para los que somos totalmente ajenos a estas teorías críticas, pues nos sirve como para adentrarnos un poco en el conocimiento y en la discusión. Yo tenía una duda y es algo que he escuchado en varios espacios académicos y quería que me contaran su
su posición al respecto, y la hago desde mi total desconocimiento, ¿cierto? De las teorías y de los enfoques que ustedes manejan. Yo he escuchado muchas veces que a estos enfoques, al enfoque marxista particularmente, lo critican porque dicen que es un enfoque anacrónico para los problemas actuales, para las nuevas teorías contemporáneas que se han dado frente al derecho, a la sociedad. Yo quisiera saber ustedes qué les responderían a esas personas que los critican, que critican el enfoque como anacrónico, ¿cierto? Esa sería mi inquietud. Muchísimas gracias. Listo. No sé si prefieren que recojamos primero todas las preguntas y ya van respondiendo, porque aquí hay otra persona que levantó la mano, Víctor. Víctor, nosotros te leímos mucho. Muchas gracias por venir. Hola, buenos días desde México. Pues muchas gracias a Ana por la invitación. Realmente estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Y la verdad, no, primero que nada me uniría a las felicitaciones. Es un trabajo, una propuesta de investigación súper, súper completo. O sea, me gustó muchísimo la exposición de cada uno. Se ve que han estado, más bien, su trabajo es muy, muy serio. Y además creo que es algo muy necesario actualmente para América Latina y el mundo, ¿no? Recuperar esta visión de la crítica marxista del derecho. Yo solo quisiera hacer algunos comentarios muy breves, ¿no? Para dialogar, ¿no? Porque me parece súper interesante lo que se están diciendo. Una cosa, compañeros, compañeras, que me llamó mucho la atención es que usan, por ejemplo, digo, ojo, todo lo que voy a decir es a partir de mi desconocimiento del amplio trabajo, pero hasta quisiera rescatar, ¿no? Cuando usan el concepto de utopía, ¿no? De utopía, y me parece que ese concepto, al menos en la tradición latinoamericana, en la tradición marxista, que digamos hay muchas tradiciones marxistas, ¿no? Pero que una de las más fuertes que en América Latina era más bien una perspectiva de la revolución, ¿no? La perspectiva de la revolución, en este caso socialista para América Latina. Entonces me llamó la atención que usaran el concepto de utopía cuando en América Latina normalmente se usaba, ¿no? Está en el discurso, en la práctica de la juventud, ¿no? Desde los 60 a los 70, América Latina un hervidero de luchas, no solo ideológicas políticas, ¿no? Sino de enormes luchas sociales. Entonces me llamó la atención que se usara ese concepto. Luego, otra cosa bien interesante, ¿no? Cuando hablan de esta diferenciación entre ortodoxos y heterodoxos, Eh, al último, algunos de los compañeros decían que las dos tenían una perspectiva de transformación. Y yo tengo también ahí una duda, ¿no? Porque transformar ¿para qué? ¿No? ¿En qué sentido? O sea, la transformación puede tener muchos cauces, así como la historia, ¿no? La historia no es una línea recta, la historia es un abigarrado y que a veces muy contradictorio cruces de proyectos políticos. Entonces, por ejemplo, ¿no? Pensando en Pachucanis, que tanto se ha mencionado, Pachucanis pensaba, ¿no? En la necesidad de una revolución socialista para el mundo, mientras que los socialdemócratas pensaban no una revolución socialista, ¿no? Sino pensaban precisamente un conjunto de reformas para tratar de ablandar las consecuencias más duras del capitalismo. En ese sentido, ya para cerrar, porque no quiero robar más el tiempo, yo creo que en esta diferenciación que ustedes hacen, eh, tanto los que se podrían considerar en el campo heterodoxo como en el ortodoxo, creo que sí todos pueden invocar la praxis, ¿no? Pero creo que no todos pretenden llegar a un destino o el mismo destino, el mismo final, ¿no? Tengo la sensación que en estas corrientes de la crítica jurídica también hay esta diferenciación que hice al principio entre, pues, esta tradición, ¿no? Que reivindicaba la revolución y la otra tradición que reivindicaba más bien una serie de reformas. Pero bueno, eso yo solo quería
aportar con eso y realmente me parece algo espectacular este grupo y muchas gracias. Listo, muchas gracias, Víctor. No sé si alguien más del público tenga alguna otra pregunta. La profe Sandra, sí. Bueno, de nuevo muy buenos días para todos. Yo quiero pues en primer lugar es felicitar al equipo de investigación, a Anita que lo lideró y a los coinvestigadores. Todos son parte del grupo de investigación Saber, Poder y Derecho. Me siento muy contenta por este trabajo tan juicioso que han realizado y por todos los productos que al principio mencionaron, pues que han obtenido del mismo. Y señalo muy particularmente esa propuesta de curso de profundización que además ya sé que están ya implementando para este semestre. Me gustaría de pronto con Manuel conocer un poquito cómo ha sido esa aceptación de los estudiantes frente al curso y cómo está desarrollando pues esa propuesta. Pero mi pregunta concreta es, porque creo que por el tiempo en la exposición no les dio forma de mencionar cuáles son entonces como esas nuevas propuestas que pueden venir a partir de esta investigación desarrollada por ustedes, que nos cuenten un poquito de pronto qué viene después de esta investigación. Muchísimas gracias y de nuevo felicitaciones. Muchas gracias, profe. Muchas gracias. Bueno, no sé si prefieran pues como dar respuesta a esta primera ronda de preguntas. Listo. Manu y Nico, si les parece, yo puedo empezar como con unas consideraciones y ya ustedes me... Yo cojo la de utopía, que es mi campo. Pues, ¿no? Listo. Tampoco yo quería pues responder. Está muy difícil. Bueno, no, yo quisiera un poco para conversar con Jonathan, que creo que, claro, es un poco también algo a lo que nosotros que venimos desde hace unos años estudiando las teorías marxistas y tratando de aplicarlas al derecho, nos encontramos como con cierto ostracismo académico, pues de la teoría, sí, no me refiero desde ningún punto de vista en términos particulares, sino como cierto ostracismo de la teoría justamente porque estarían denunciando la falta de capacidad de rendimiento de las categorías de Marx para podernos explicar el presente y para poder darnos categorías que puedan ser útiles para problematizar el derecho que tenemos hoy día. Entonces, acusaciones como que Marx solamente pensó en los obreros, pero no pensó en las mujeres, pero no pensó en los campesinos, ¿cierto? O en esa categoría como tan importante para el contexto económico, sociopolítico y socioeconómico de América Latina, que son los campesinos, las comunidades indígenas, en el caso colombiano, víctimas del conflicto, que son como una serie de subjetividades, identidades que van apareciendo y que pues evidentemente Marx no tuvo ocasión para poderse referir a ellas, al problema de la migración, etcétera. Digamos que son continuas recriminaciones que se hacen a la teoría de Marx, pero al respecto, digamos que uno podría responder de esta manera. Y es que sobre todo lo que hay en Marx es una teoría sociológica, ¿cierto? Una gran teoría sociológica de la cual uno podría hacer derivar una teoría económica, una teoría de la historia, por supuesto, y en esa medida sus análisis, Jonathan, uno no podría aceptar de ninguna manera que quedaron reducidos únicamente a estudiar la situación de los obreros en Alemania y en Londres en el siglo XIX, aun cuando evidentemente por su método de investigación era claro que esa era la realidad que estaba obligado a estudiar, pero a partir de esa realidad, cómo poder entender el funcionamiento estructural, es decir, a partir de unas tendencias de más largo alcance de cómo se comporta el capitalismo. Lo que quiere decir que allá hay unas pistas analíticas y sobre todo unas pistas metodológicas que todavía pueden ser utilizadas al día de hoy. Claro, evidentemente los problemas que tenemos ahora son otros, ¿sí? Pero todo el esquema categorial y la estructura metodológica de Marx todavía sigue siendo muy importante, muy útil. Claro, no solamente lo de Marx, por eso lo acompañamos de Pachucanis, de Oscar Correas, de los desarrollos de la Escuela de Frankfurt, como para poder
no digamos complementar, sino darle más densidad y darle más espesura a esas categorías y que todavía, y a esa metodología, y que todavía hoy nos pueda, digamos, dar rendimientos analíticos, explicativos y en términos pues del diagnóstico que queremos hacer de las sociedades contemporáneas. Yo respondería así a Jonathan, igual Manu si quieres agregar algo, Nicolás, por supuesto. Bueno, bueno, lo de utopía, solamente quería decir que, bueno, y la dimensión normativa, porque digamos que sí estamos tomando el concepto de utopía de la tradición de Marx. Entonces, como que acá habría una diferencia, Víctor, en términos del proceso. Lo voy a explicar así como en términos metodológicos para que ya Manuel lo explique propiamente en términos teóricos, pero claro, es que ese es el marco teórico con el que nosotros partimos. Con la categoría de utopía desde Marx y desde la teoría de Frankfurt, y luego a partir de allí mirar si esas discusiones tienen como una suerte de continuidad o por lo menos una presencia en la crítica jurídica de América Latina, ¿cierto? Por más que ellos no se utilice de manera intensiva el concepto utopía, porque tú tienes mucha razón, como que el conjunto categorial o el léxico de la teoría crítica de América Latina tiene más el concepto o usa más intensivamente la categoría transformación, revolución en un tiempo, aunque realmente la categoría revolución no nos la encontramos tanto realmente, pero es porque esos hallazgos o digamos ese archivo lo estamos estudiando a la luz de un marco teórico que tomamos directamente de la teoría de Marx. Y ya pues dejo que Manuel responda al otro. Y respecto de la profe Sandra, mencionar, pues esto ya es algo como muy interno de la facultad, pero pues de todas maneras sí quería hacer mención a ello, y es que me parece muy importante que nos estemos dando la oportunidad de hacer como una especie de construcción del pensum en tiempo real, que yo creo que eso es lo que, o más bien como una construcción del pensum de manera eternamente continuada. Eso me parece como algo muy bonito, y que es lo que permite el eje de la profundización. Y es que es como un eje ahí abierto en el cual los investigadores siempre vamos a poder llenarlos de contenido a partir de todas estas cosas en las que nos encontramos diariamente en nuestra actividad investigativa. Entonces, ojalá que la profundización no se solidificara, porque yo veo que hay unos cursos que ya llevan 2 años, 3 años, sino que pudiera la profundización ser ese espacio siempre abierto para que el pensum nos ofrezca un lugar para discutir sobre estas preguntas, que son a partir de las cuales siempre se le va a dar actualidad al objeto de estudio, que en este caso pues nuestro particular es el derecho. Y pues ya ahorita que Manuel nos cuenta cómo le está yendo, cómo le está yendo en el curso. Y después de Manuel entonces explicó lo de las nuevas propuestas, porque ya siento que estoy muy larga. Bueno, a ver, yo quiero empezar con lo de la utopía, pues ya que Ana quedó ahí. El concepto de utopía lo estamos extrayendo fundamentalmente de la obra de Ernst Bloch, ¿no? Que es el gran teórico, el gran filósofo de la utopía. Entonces ese es nuestro punto de referencia y de ahí extraemos la categoría. En este caso, cuando decimos utopía, no lo estamos utilizando en términos peyorativos, negativos, ni mucho menos. Por el contrario, yo y creo que los compañeros tenemos fuertes tendencias ortodoxas, ¿cierto? Y en ese sentido nosotros vamos a defender un utopismo materialista como el que defiende Ernst Bloch, ¿no? Claro, Marx es un crítico de los utopismos en su lenguaje, porque en su época pues él hablaba del socialismo utópico para referirse pues a cierto tipo de, digamos, de socialismo no materialistas, ¿cierto? Pero nosotros ya lo estamos utilizando es con el concepto de Bloch. Entonces ahí nos permite distinguir claramente. Realmente esa pregunta y la otra están directamente conectadas. Cuando hablábamos de praxis emancipadora, transformación, ambos tipos de autores ortodoxos y heterodoxos son críticas jurídicas, entonces ambos quieren transformar, ambos entienden la crítica como praxis y transformación de la sociedad, ¿cierto? Pero la gran diferencia es justamente con la relación que ellos asumen hacia intereses u objetivos utópicos. Cuando el profe incluía el concepto de revolución, que nos dimos cuenta de que era poco presente, solo en algunos autores, incluso ortodoxos, aparecía de manera explícita, ¿cierto? Como si hubiera una especie de, digamos,
cierta prohibición implícita de utilizar ese lenguaje en la academia, ¿no? Cuando realmente faltaría la argumentación de por qué no se puede hablar de revolución, ¿cierto? Excepto Boaventura, que es heterodoxo, la tiene clarísima, él pone ahí, no, hay que volver a conectar revolución y derecho, por ejemplo, ¿no? Bueno, en este caso, la transformación se entiende justamente, si es un interés o orientación utópica, como revolución socioeconómica de base que implique, pues, cambiar el sistema de antagonismos sociales y que terminaría en la desaparición del Estado y el derecho. Por eso, pues, lo llamamos utopismo, porque es algo que aparece como un ideal negativo, pero no como una receta de acción. Y las otras transformaciones siempre tienen que ver, sin llegar hasta la totalidad, cómo se puede influir de manera, digamos, beneficiosa en términos de la igualdad. Pues así para, pues sobre todo, pues la igualdad hacia los derechos humanos. Así pues en términos muy generales, pues de dónde sacamos pues la teoría y cómo la categorizamos. Entonces cuando tú dices revolución, nosotros decimos, claro, la revolución por principio sigue esta noción de, digamos, de utopismo bloquiana. Lo que pasa es que Bloch distingue entre utopismo y utopicismo, ¿cierto? Y utopicismo es lo que digamos, sería el término peyorativo que se utiliza para referirse, por ejemplo, al socialismo utópico y a estas corrientes, pues, no materialistas, ¿no? Bueno, así en términos muy crasos, es una discusión más larga, pero pues no hay de otra en este punto. Bueno, sobre el anticuamiento del marxismo, bueno, yo de pronto diría dos cosas. La primera es como que toda la presencia tan fuerte que tienen pues estos autores, ¿cierto? En los diferentes países, sobre todo pues en México, en Brasil, ¿cierto? Muestra que de hecho en términos de la academia no está anticuado, sino que estas categorías están vivas, ¿no? Eso es como en términos muy general, no es muy conceptual, pero el estado del arte muestra, si ustedes quieren prueba de eso, que se está hablando de eso en ortodoxos y heterodoxos, en muchas partes de Latinoamérica, ¿cierto? Lo segundo, más conceptual, la obra de Marx se puede, así en términos muy generales, se puede entender, digamos, con dos aspectos, un componente histórico y un componente estructural, pues estructural en el sentido del estructuralismo, ¿cierto? Entonces, si bien Marx desarrolla muchos argumentos históricos específicos de su época, también despliega unas matrices de análisis que sirven, digamos, para entender y estudiar otras épocas diferentes, ¿no? Entonces, a lo largo de la historia del marxismo, justamente han habido esas fluctuaciones, ¿no? Y el curso que estamos dando trata, pues, para conectarlo ahí, de conectar, pues, esas transformaciones de las perspectivas marxistas a lo largo, pues, de estos, digamos, 200 años, ¿no? Pues, dentro de lo que cabe en un curso, ¿no? Entonces, claro, ya lo que planteaba Marx en la época de Pachucanis ya había cambiado. Ya no era la misma época histórica, ni era el contexto, por ejemplo, de la Rusia soviética, pero ciertas categorías, métodos, conceptos persisten y sirven para analizar el nuevo contexto, que es el de un capitalismo monopólico en ciernes de una época, pues, de revoluciones, ¿cierto? Pues que es el mundo de Pachucanis, ¿no? Y ya la escuela de Frankfurt se vuelve a transformar otra vez. Sobreviven categorías, se defiende la dialéctica, se trata de pensar de manera, pues, también materialista, pero es una época completamente distinta, donde estas categorías y estos empujes mezclándose con otros sirven para diagnosticar cómo es el fascismo, la estructura del fascismo, en este caso pues con la famosa obra de Ruche y Kirchheimer o la obra después de Franz Neumann, se hace explícito digamos, las tensiones entre derecho positivista, derecho fascista y la promesa de una visión distinta del derecho hacia el futuro. En Bloch directamente, pues que también hace parte de esa escuela, ¿no? Entonces, uno lo que ve, como en cualquier otro paradigma teórico de las ciencias sociales, es que históricamente van cambiando contenidos, pero lo que se mantiene, digamos, lo que no se vuelve anticuado, son ciertas metodologías, ciertos conceptos, ciertas visiones que se van transformando con la época. Así que yo añadiría ahí que la dialéctica tiene mucho de eso, ¿no? Que persisten conceptos, categorías, visión, pero también se van transformando a partir de la época y la experiencia. Y terminaría, me alargué mucho, señalando un rédito, es que hay que venderlo, profes. Y es el modelo explicativo que hace Oscar Correas y sus alumnos, de distinguir entre efectividad y eficacia a la hora de hacer sociología jurídica,
es absolutamente actual, ¿no? O sea, uno coge esa matriz y se le empiezan a iluminar inmediatamente un montón de fenómenos jurídicos colombianos, ¿no? Es una distinción, ustedes conocen pues efectividad jurídica entre un concepto pues asociado al derecho, que tanto se cree, que tanto se cumple, ¿cierto? Una ley, pero se contrasta con eficacia, y la eficacia es un componente, es una función de la voluntad del soberano, ¿no? De la voluntad del soberano, que Correa de alguna manera lo extrae pues incluso de Kelsen, ¿no? Y se quiere contrastar la eficacia de una teoría con la efectividad del soberano, pero con la efectividad de una teoría con la eficacia política que obtiene el soberano al respecto, ¿no? De manera que se crean modalidades donde la falta de eficacia jurídica de una norma, por ejemplo en el derecho laboral o el derecho ambiental, de hecho es, digamos, operada y beneficiosa para la eficacia, pues para el interés político de este soberano, ¿no? Un poco como para dar un componente, pues como de actualidad. Bueno, ya. No, Muchas diríamos gracias. que para nosotros, Jess, y también para la profe Sandra, yo creo que ese ha sido uno de las categorías como que más nos abrió perspectivas de estudio futuras, esta idea de poder hacer análisis más concreto a partir de la efectividad selectiva y la diferencia entre eficiencia, efectividad y eficacia. Y solamente mencionar una cosita, profe Sandra, que para nosotros fue también como súper interesante, lo que pasa es que no pudimos darle más rienda suelta, y es que en un momento, cuando las fuerzas pues nos alcanzaban, también estábamos clasificando los textos por áreas del derecho, porque también nos interesaba pues nos parecía muy importante poder hacer un mapa de cuáles son las áreas del derecho en las cuales más se está produciendo crítica, pues porque nosotros que venimos de esta escuela criminológica de la Universidad de Antioquia que ha sido tan fuerte, y por ejemplo nos encontramos que sobre todo ha sido en el ámbito de la sociología jurídica, de los derechos humanos, del derecho laboral, un poquito del derecho constitucional, un poquito del derecho ambiental, pero no nos encontramos nada de derecho penal ni nada de criminología. Entonces, bueno, esto que finalmente no lo pudimos rastrear de manera tan cuidadosa, profe Sandra, creo que sí que queda siendo otra línea de investigación bien interesante acerca de las áreas del derecho, cómo se están comportando a partir de esta idea de la crítica jurídica. Bueno, no, reiterar como las felicitaciones, creo que es una investigación pues muy rigurosa y va a tener pues como muchos aportes tanto para el pregrado, creo que ya lo está haciendo con el curso que ustedes están dictando, pero también para investigaciones futuras. Entonces agradecerles mucho también a los presentes pues como por sus preguntas, comentarios. Bueno, y feliz día para todos.